enigma de la tumba vacía. Cada uno de los 4 evangelios da un momento diferente para la primera visita a la tumba de Jesús, aunque todos están de acuerdo en que un personaje llamado María Magdalena es la primera visitante. Los 4 evangelios también se contradicen entre sí sobre si María Magdalena está sola cuando llega a la tumba por primera vez, y sobre cuántas personas hay dentro o fuera de la tumba cuando ella llega. Como ya me había dado cuenta de que no había nada casual ni fortuito en los evangelios, me pregunté cuál sería el propósito de estas contradicciones. Mis esfuerzos por responder esta pregunta me llevaron a descubrir otra manera más lógica de entender las historias del Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesús que cualquiera que hubiera escuchado antes, que las 4 versiones diferentes crean una historia que debe leerse intertextualmente. Esta lectura revela que Jesús no resucita de entre los muertos. Más bien, María Magdalena simplemente confunde la tumba vacía de Lázaro con la tumba de Jesús. Este malentendido desencadena una comedia de errores durante la cual los discípulos se confunden unos a otros con ángeles y, por lo tanto, se engañan a sí mismos creyendo que su Mesías ha resucitado de entre los muertos. Esta historia combinada también completa la broma que discutí en el capítulo anterior, que dado que el verdadero Mesías, Lázaro, ha sido canibalizado, su tumba está, por lo tanto, vacía. Comprender esta historia combinada es bastante simple y solo requiere que el lector piense lógicamente. Las descripciones de los 4 evangelios sobre quien visita la tumba vacía de Jesús y cuándo son las siguientes: Mateo al final del día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, llegaron María Magdalena y el otra María para ver el sepulcro. Y aquí, hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y vino, y removió la piedra de la puerta, y se sentó sobre ella. Su rostro era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron, y quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: Vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía el Señor. E id de pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y aquí, él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, he aquí, os lo he dicho. Y partieron rápidamente del sepulcro con temor y gran alegría, y corrió a traer palabra a sus discípulos. Mateo 28, 1 al 8. Marcos. Y pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, habían comprado especias aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro al salir el sol. Y decían entre sí: ¿Quién nos hará rodar la piedra de la puerta del sepulcro? Y cuando miraron, vieron que la piedra había sido removida, porque era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con una larga túnica blanca, y se asustaron. Y él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, he aquí el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos ya Pedro que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellos salieron rápidamente y huyeron del sepulcro, porque temblaron y se asombraron, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Marcos 16, 1 al 8. Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras consigo. Y encontraron la piedra removida del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas muy perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 hombres con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron miedo, e inclinaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis el viviendo entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y resucitar al tercer día. Y se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, y contaron todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Fueron María Magdalena y Juana, y María la madre de Santiago, y otras mujeres que estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles, pero estas palabras les parecieron vanas, y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose vio las ropas de lino puestas solas, y se fue, maravillándose de lo que había pasado.
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, a unas 7 millas de Jerusalén, y hablaban entre sí de todas estas cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y fue con ellos. Pero sus ojos no pudieron reconocerlo. Y él les dijo, ¿qué conversación es esta que tenéis entre vosotros mientras andáis? Y se quedaron quietos, mirando tristes. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido allí en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron, acerca de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros principales sacerdotes y gobernantes lo entregaron a ser condenado a muerte, y lo crucificaron. Pero esperábamos que él fuera el que redimiría a Israel. Sí, y además de todo esto, ahora es el 3er día desde que sucedió esto. Además, algunas mujeres de nuestra compañía nos sorprendieron. Estaban en la tumba temprano en la mañana y no encontraron su cuerpo, y volvieron diciendo que aún habían visto una visión de ángeles, los cuales decían que estaba vivo. Fueron algunos de los que estaban con nosotros al sepulcro, y lo hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Lucas 24, 1 al 24. Juan el primer día de la semana, de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena llega al sepulcro, y ve quitada la piedra del sepulcro. Entonces ella corre, y viene a Simón Pedro, y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces salió Pedro, y el otro discípulo, y llegaron al sepulcro. Corrieron, pues, los dos juntos, y el otro discípulo corrió más que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y él, inclinándose y mirando adentro, vio las ropas de lino puestas, pero no entró. Entonces vino Simón Pedro siguiéndolo, y entró en el sepulcro, y vio que la ropa de lino estaba puesta, y el sudario que estaba alrededor de su cabeza no estaba puesto con la ropa de lino, pero envueltos juntos en un lugar por sí mismo. Entonces entró también aquel otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. Porque aún no sabían la Escritura, que es necesario que resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos se fueron de nuevo a su propia casa. Pero María estaba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro de la tumba, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Diciendo esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde me lo has puesto, y yo me lo llevaré. Juan 20, del 1 al 15. Mi análisis reveló que estas 4 versiones estaban destinadas a ser leídas como una sola historia. Esta historia combinada se divide en 2 mitades. La mitad consiste en las visitas a la tumba descritas en el Evangelio de Juan. El otro consiste en las visitas a la tumba descritas en los otros 3 evangelios. En la historia combinada, los individuos descritos en el Evangelio de Juan se encuentran con los individuos descritos en los otros 3 evangelios y, en su estado emocional, los diferentes grupos se confunden entre sí con ángeles. Esta comedia de errores hace que los visitantes de la tumba vacía crean erróneamente que su Mesías ha resucitado de entre los muertos. Esta comedia de errores hace que los visitantes de la tumba vacía crean erróneamente que su Mesías ha resucitado de entre los muertos. Para ver cómo las 4 versiones se combinan en una historia continua, primero es necesario reconocer que el Nuevo Testamento coloca las versiones contradictorias en una corriente temporal de eventos, y que cada versión entra en esta corriente compartida de eventos en un punto diferente. La posición del sol en el cielo coloca cada versión de la historia en orden secuencial. La versión de Juan comienza más temprano y los eventos avanzan a través de Mateo, Marcos y finalmente Lucas. Esto se puede determinar de la siguiente manera: en Juan, la primera visita ocurre mientras todavía está oscuro. En Mateo, la primera visita ocurre mientras el sol está saliendo. El autor usa específicamente el tiempo presente. Lucas y Marcos usan las palabras griegas pro y bases. Ambos significan
temprano en la mañana. Sin embargo, en Marcos, el superlativo lian, que significa extremadamente o más allá de toda medida, se usa junto con proi. Nótese a continuación que en Marcos el sol ha salido cuando ocurre la visita, creando así la expresión incómoda, el momento más temprano de la mañana después de que salió el sol. Así, la versión de Marcos comienza después de la de Mateo pero antes de la de Lucas. A continuación se encuentran los pasajes relacionados en el griego original con sus traducciones al inglés. Juan 21. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún obscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Mateo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16:2 Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Lucas 24:1 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. La posición relativa del sol indica que las 4 visitas no ocurren simultáneamente, sino dentro de una secuencia en el mismo día y con momentos de diferencia entre sí. La primera visita es la que se da en Juan porque María Magdalena visita la tumba de Jesús en la oscuridad, mientras que las otras 3 visitas ocurren durante o después del amanecer. El primer día de la semana María Magdalena viene temprano, cuando aún estaba oscuro, al sepulcro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Juan 20:1 El hecho de que se describa a María Magdalena en la oscuridad no solo establece que este es el comienzo de la historia combinada, sino también el comienzo de la comedia. En la oscuridad, María ve una tumba a la que le han quitado la piedra. Por supuesto, en la oscuridad es fácil cometer un error sobre de quién es la tumba, especialmente si hay otra tumba cerca a la que también le han quitado la piedra. De hecho, el Evangelio de Juan describe tal tumba. La tumba de Lázaro. Entonces Jesús, profundamente conmovido de nuevo, se acercó al sepulcro, era una cueva, y una piedra yacía sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Juan 11, del 38 al 39. Es importante notar que en el Nuevo Testamento la resurrección de Lázaro ocurre en la misma semana que el entierro de Jesús y en el mismo lugar general. Betania, el pueblo donde vivía Lázaro, estaba ubicado a las afueras de Jerusalén en el Monte de los Olivos. El Nuevo Testamento también afirma que Lázaro dejó ropas funerarias y un soudarion, un paño funerario que se usaba para cubrir el rostro del cadáver, exactamente como los que se encontraron en la tumba de Jesús. El muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y el rostro envuelto en un paño, soudarion. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Juan 11:44. Creo que estos hechos, aunque no tienen significado teológico, están incluidos en el Nuevo Testamento para permitir que el lector alerta entienda que la tumba de Lázaro ha sido removida, está adyacente a la tumba de Jesús, está vacío en el momento en que Jesús es sepultado, y tiene en su interior las mismas ropas funerarias que las descubiertas en la tumba de Jesús. En otras palabras, los detalles indican que la tumba de Lázaro es un paralelo de la tumba de Jesús. Continuando con la versión de la visita al sepulcro del Evangelio de Juan, María Magdalena informa entonces a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, es decir, al apóstol Juan, que la piedra del sepulcro de Jesús ha sido removida. Sin embargo, observe a continuación que no es Simón Pedro, sino Pedro y el otro discípulo, quienes se describen corriendo hacia la tumba. El otro discípulo llega primero pero no entra en la tumba. En este punto, no llega Pedro, sino Simón Pedro, y es la primera persona que entra realmente en la tumba y, una vez dentro, ve la ropa de lino tirada y el soudarion. Nótese que la atención del lector se dirige a las ropas de lino y al soudarion, en 3 líneas consecutivas. Entonces ella corre, y viene a Simón Pedro, y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces salió Pedro, y el otro discípulo, y llegaron al sepulcro. Corrieron, pues, los 2 juntos, y el otro discípulo corrió más que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Juan 20, del 2 al 4. Así que el autor, al incluir los detalles extraños de la carrera entre Pedro y el otro discípulo, crea un momento en el que hay un individuo en el exterior de la tumba porque,
por alguna razón, después de golpear, al llevar a Pedro a la tumba, el otro discípulo no entra, sino que solo mira hacia adentro. Sin embargo, observe que se inspecciona el interior de la tumba, por lo que se da cuenta, mientras aún está afuera de la tumba, de que Jesús ha resucitado. Y él, inclinándose y mirando adentro, vio las ropas de lino puestas, pero no entró. Juan 25. El autor de Juan ahora señala que hay un periodo de tiempo durante el cual una persona, Simón Pedro, está sola en la tumba porque el otro discípulo elige esperar afuera. Entonces viene Simón Pedro siguiéndolo, y entró en el sepulcro, y ve que las sábanas yacen, y el sudario, que estaba alrededor de su cabeza, no estaba acostado con las sábanas, sino envuelto en un lugar por sí mismo. Juan 20 del 6 al 7. Así que, Simón Pedro, entra primero en la tumba y ve las ropas del entierro tiradas allí. A continuación, el autor proporciona otro detalle extraño, que el otro discípulo finalmente entra, creando un momento en el que los dos hombres están solos en la tumba. Entonces entró también aquel otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. Juan 28. En este momento, Simón Pedro y Juan regresan a casa. Entonces los discípulos se fueron de nuevo a su propia casa. Juan 20:10. Así, en el Evangelio de Juan, la secuencia de eventos cuando Simón Pedro y Juan visitan la tumba vacía es primero, un individuo en el exterior de la tumba. Segundo, un individuo en el interior de la tumba. Tercero, dos individuos dentro de la tumba. Usando la línea de tiempo establecida por la posición relativa del Sol, la secuencia de eventos, el número y la ubicación de los ángeles que están dentro o fuera de la tumba, y que saludan a los visitantes en Mateo, Marcos y Lucas es como sigue. Primero, un individuo en el exterior de la tumba. Mateo, segundo, un individuo en el interior de la tumba. Marcos, tercero, dos individuos dentro de la tumba. Lucas, obviamente, la secuencia de eventos en Juan es la misma que la secuencia de los encuentros con los ángeles en los otros tres evangelios. La línea de tiempo que muestra la posición relativa del Sol coloca a Simón Pedro y al otro discípulo en el tiempo y lugar exactos, y en el mismo número, que los primeros tres encuentros con los ángeles descritos en los otros evangelios. Sin embargo, hay otro encuentro con ángeles descrito en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, después de que Simón Pedro y Juan regresan a casa, se describe a un personaje llamado María, de pie afuera de la tumba llorando. Se agacha y ve dos ángeles dentro de la tumba. Luego se vuelve y se encuentra con Jesús en el exterior de la tumba. Pero María estaba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro de la tumba, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Diciendo esto, se volvió y vio a Jesús de pie. Juan 20, 11 al 14. Sí, como estoy sugiriendo, Simón Pedro y Juan son los ángeles que los seguidores de Jesús encuentran en las visitas a la tumba descritas en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, ¿quiénes son los ángeles que María encuentra? El Evangelio de Lucas registra que ciertos hombres fueron al sepulcro, después de que algunas mujeres de nuestra compañía les dijeron que el sepulcro de Jesús estaba vacío y que vieron ángeles. Además, algunas mujeres de nuestra compañía nos sorprendieron. Estaban en la tumba temprano en la mañana y no encontraron su cuerpo, y volvieron diciendo que aún habían visto una visión de ángeles, los cuales decían que estaba vivo. Fueron algunos de los que estaban con nosotros al sepulcro, y lo hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Lucas 24, 22 al 24. El autor de Lucas, por alguna razón, incluye el detalle de que los hombres que van al sepulcro lo hacen solo después de la visita de mujeres que habían visto ángeles. Note el uso del plural. Solo en la visita final a la tumba, en Lucas, el grupo se encuentra con más de un ángel. Por lo tanto, la visita a la tumba descrita en Lucas solo podría ocurrir después de que Simón Pedro y Juan, los ángeles con los que se encuentran los primeros tres grupos, hayan regresado a casa. Esta secuencia de eventos se relaciona perfectamente con los detalles descritos en el Evangelio de Lucas. Note que el plural, esos, también se usa para describir el número de hombres que van a la tumba.
Este hecho es también esencial, ya que la María descrita en el encuentro final ve dos ángeles. Además, el Evangelio de Lucas señala que esos hombres no vieron a Jesús, lo que se correlaciona con el hecho de que los ángeles que María ve están dentro de la tumba, mientras que María se encuentra con Jesús fuera de la tumba. El autor revela estos hechos al incluir el detalle aparentemente irrelevante de que María tiene que mirar dentro de la tumba para ver a los ángeles. Por lo tanto, cuando las 4 versiones de las visitas a la tumba de Jesús se combinan en una secuencia, crean una versión que es perfectamente lógica. Como interpreto esta historia combinada, María Magdalena, en la oscuridad, la palabra real en el Evangelio de Juan también puede significar ignorancia religiosa, no encuentra la tumba de Jesús sino la de Lázaro. Los ángeles que se encuentran con los visitantes de la tumba son en realidad Simón, Pedro y Juan en los 3 primeros encuentros, y son los hombres descritos como visitantes de la tumba en el Evangelio de Lucas. Jesús no resucita de entre los muertos, sus discípulos simplemente se engañan a sí mismos creyendo que sí. Nótese que esta interpretación hace coherentes todos los extraños detalles de la carrera entre Simón Pedro y el otro discípulo, así como su extraño comportamiento en la tumba. Por ejemplo, explica no solo por qué el otro discípulo no entra en la tumba cuando llega por primera vez, sino también porque mira dentro de la tumba desde afuera. Estos detalles le permiten estar solo fuera de la tumba cuando llega el primer grupo y también ser consciente de que Jesús ha resucitado para luego poder transmitir esta noticia al grupo que se encuentra con él. También explica por qué María en el Evangelio de Juan ve a los ángeles en el interior de la tumba y se encuentra con Jesús en el exterior. Todos los detalles aparentemente irrelevantes incluidos en las 4 versiones de las visitas a la tumba son necesarios para construir la secuencia de eventos perfectamente lógica en la historia combinada. Este hecho, que de las 5 versiones, solo la versión combinada es lógica, es otro ejemplo de lo que yo veo como la verdad del Nuevo Testamento. Es decir, sus autores no pretendían que el lector inteligente lo tomara en serio. Las personas que piensan lógicamente y tienen sentido del humor estaban destinadas, al menos eventualmente, a comprender su nivel cómico. El significado de la historia combinada es claro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en nuestros días y edades 4 grupos afirman haber visto ángeles cerca de una cueva el mismo día y en la siguiente secuencia? El primer grupo se encuentra con un ángel fuera de la cueva. El siguiente grupo se encuentra con un ángel dentro de la cueva. Luego, el tercer grupo se encuentra con 2 ángeles dentro de la cueva. Finalmente, un individuo se encuentra con 2 ángeles dentro de la cueva. Aunque pocos creerían tales historias, si luego se descubriera que otros individuos habían estado dentro o fuera de la cueva al mismo tiempo, y en el mismo número y secuencia, entonces tales historias de ver ángeles serían irrefutables. Entendidos universalmente como productos de imaginaciones sobreexcitadas. Para mí, el único significado posible de la historia combinada es que los discípulos se confunden entre sí con ángeles, y así se transmiten el error de María Magdalena hasta que todos creen que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Ahora, la única pregunta es si la historia combinada fue creada intencionalmente. Creo que los autores del Nuevo Testamento nos dejaron una forma de responder a esto. Si la historia combinada fue creada intencionalmente, fue el producto de un solo individuo o un determinado grupo. Los 4 evangelios, por otro lado, se presentan como productos de 4 autores separados. En realidad, se puede calcular la probabilidad de que 4 autores puedan registrar accidentalmente las declaraciones de hecho necesarias para crear la historia combinada. La probabilidad resultante demuestra que la historia combinada no fue el producto accidental de 4 autores separados, sino que fue creada deliberadamente. A primera vista, el ajuste perfecto que existe en la historia combinada puede no parecer extraordinario. Después de todo, se compone de solo 4 elementos, estos son la posición del sol, visitantes que miran o no miran dentro de la tumba, estar presente 0, 1 o 2 caracteres, y el encuentro ocurre dentro o fuera de la tumba. Sin embargo, cuando uno determina la probabilidad de cualquier secuencia en particular, la longitud de la secuencia puede ser más importante que lo inusual de los eventos individuales dentro de ella. Creo que los autores del Nuevo Testamento conocían este principio y lo utilizan aquí como una forma de comunicar al lector educado que la historia combinada es la interpretación correcta de la historia de Jesús.
Resurrección. La verdad se comunica utilizando un lenguaje matemático más que verbal, de modo que no pueda ser vista por los ignorantes. Si Tito hubiera diseñado el Nuevo Testamento para revelar satíricamente que él era Jesús, habría deseado que hubiera alguna forma de confirmar que su dimensión satírica era correcta. Con su tosco sistema de números, los romanos no podían hacer matemáticas superiores, sin embargo, eran grandes jugadores y conocían bien las probabilidades. Así que los autores se aseguraron de que las probabilidades de que la historia combinada se creara accidentalmente pudieran calcularse y fueran demasiado pequeñas para que una persona inteligente las tomara en serio. Para aclarar cómo se pueden calcular las probabilidades de la historia combinada, he editado las versiones de los 4 evangelios de la primera visita a la tumba de Jesús en la versión cómica combinada, en la que encajan todos los elementos de las 4 historias sin contradicción. El primer día de la semana, María Magdalena, de madrugada, cuando aún estaba oscuro, fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces ella corre, y viene a Simón Pedro, y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces salió Pedro, y el otro discípulo, y llegaron al sepulcro. Corrieron, pues, los dos juntos, y el otro discípulo corrió más que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y él, inclinándose y mirando adentro, vio las ropas de lino puestas, pero no entró. Así que el autor de Juan ha creado un momento cuando hay un solo hombre fuera de la tumba. En Mateo también hay un momento así, que ocurre en segundo lugar en la secuencia temporal, cuando se dice que el sol está amaneciendo. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y vino, y removió la piedra de la puerta, y se sentó sobre ella. Mateo 28, 2. La palabra griega, seísmos, traducida en el pasaje anterior como terremoto, se usa más comúnmente para describir simplemente una sacudida o una conmoción. Dentro de la interpretación cómica describe simplemente el temblor del suelo provocado por la carrera de los discípulos. Su rostro era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron, y quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía el Señor. E id de pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y aquí, él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, he aquí, os lo he dicho. Y partieron rápidamente del sepulcro con temor y gran alegría, y corrió a traer palabra a sus discípulos. Mateo 28, 8. El autor luego declara que Simón Pedro, no Pedro, llegó a la tumba. Entonces viene Simón Pedro siguiéndolo, y entra en el sepulcro, y ve las sábanas puestas. Juan 26. Nótese que el otro discípulo no entra en la tumba sino que lo hace Simón Pedro, creando un periodo en el que hay un solo visitante, Simón Pedro, en la tumba. Y el sudario, que estaba alrededor de su cabeza, no estaba acostado con las sábanas, sino envuelto en un lugar aparte. Juan 27. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro cuando ya había salido el sol. Marcos 16:2. Este grupo de mujeres se encuentra con solo un hombre, Simón Pedro, que les dice que Jesús ha resucitado. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con una larga túnica blanca, y se asustaron. Y él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, he aquí el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos ya Pedro que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Marcos 16, 5-7. Por lo tanto, un solo individuo en la tumba les dice a las mujeres que digan a sus discípulos y, específicamente, que le digan a Pedro que Jesús va delante de ustedes en Galilea. Note que este es otro binario si el ángel hubiera dado instrucciones a las mujeres para que le dijeran a Simón Pedro y no a Pedro, entonces el vínculo lógico entre la versión de Juan y los otros tres sería destruido. En otras palabras,
dentro de la versión combinada de la historia este individuo solo puede ser Simón Pedro, y sería, por tanto, contradictorio que instruyera a los discípulos para que le dieran un mensaje a sí mismo. Sin embargo, no es contradictorio que Simón Pedro le dé un mensaje a Pedro, si Simón Pedro y Pedro son personas diferentes. El autor proporciona dos métodos por los cuales un lector lógico puede aprender que Simón Pedro y Pedro son personajes separados. Un método que el autor usa para revelar que Pedro y Simón Pedro son individuos separados está teniendo la versión de la visita a la tumba dada en Marcos, donde el joven le pide al grupo de mujeres que le digan a Pedro que Jesús ha resucitado, ocurre más tarde en el día que la versión de la visita a la tumba dada en Juan, en la que la primera persona en entrar en la tumba es Simón Pedro. Estos hechos crean la siguiente progresión lógica en el Evangelio de Juan, que comienza más temprano. Simón Pedro es la primera persona en entrar en la tumba. El joven en la tumba le dice a María Magdalena que le diga a Pedro que Jesús ha resucitado, mostrando que Pedro aún no ha estado en la tumba. Por lo tanto, Simón Pedro no puede ser Pedro. El lector lógico identificará al único individuo que el grupo encuentra en la tumba como la única persona que se ha descrito que está sola en la tumba, es decir, Simón Pedro. Además, en el Evangelio de Lucas, el personaje llamado Pedro no entra en la tumba cuando llega a ella por primera vez, sino que solo mira dentro de ella, mientras que en el Evangelio de Juan, el personaje llamado Simón Pedro entra en la tumba cuando primero llega a él. El lector tiene una opción: aceptar una imposibilidad física, que un individuo entró y no entró en la tumba, o reconocer que Pedro y Simón Pedro son personajes separados. Como muestro a continuación, este es el mismo método que utiliza el autor para revelar que María Magdalena es el nombre de más de un personaje. Continuando con el análisis de la versión combinada, habiendo salido el grupo que vino a ungir a Jesús, el otro discípulo entra entonces en la tumba. En este punto hay dos hombres dentro de la tumba. Entonces entró también aquel otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. Juan 28. Otro grupo de mujeres aparece y encuentra a dos hombres dentro de la tumba, Simón Pedro y el otro discípulo. Y el primer día de la semana, muy de mañana, ellos, y algunas otras mujeres con ellos, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellos muy perplejos por allí, he aquí, se pararon junto a ellos dos hombres con vestiduras resplandecientes, y como tenían miedo, e inclinaron el rostro a tierra, se les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24, 1-5. Los seguidores de Jesús, que visitan la tumba vacía, son así engañados y luego transmiten a los otros discípulos el malentendido de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Observe cómo el autor establece la idea de que los visitantes de la tumba son irracionales por sus descripciones de sus emociones y comportamientos. Se les muestra corriendo salvajemente, asustados, llorando, perplejos, temblando, e inclinando sus rostros a tierra. Dentro de la corte Flavia, estos habrían sido vistos como los comportamientos y emociones de los judíos mesiánicos, quienes, desde su perspectiva, eran fanáticos religiosos peligrosos que se habían engañado a sí mismos creyendo que los muertos podían resucitar. Habiendo terminado de saludar a los tres grupos de visitantes, Simón, Pedro y Juan regresan a casa. Entonces los discípulos se fueron de nuevo a sus casas. Juan 20:10. En este punto de la historia combinada, el patrón se invierte. En lugar de personajes dentro de los otros evangelios que se encuentran con ángeles del Evangelio de Juan, un personaje del Evangelio de Juan se encuentra con ángeles que son del Evangelio de Lucas. Pero María estaba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro de la tumba, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Diciendo esto, se volvió y vio a Jesús de pie. Juan 20:11-14. Los ángeles, plural, que María encuentra arriba son, lógicamente, los hombres, plural, descritos en Lucas, que van a la tumba después que se les dijo que Jesús ha resucitado por un grupo de mujeres que habían visto ángeles.
Observe a continuación que los hombres no ven a Jesús, coincidiendo con el hecho de que los ángeles con los que María se encuentra están dentro de la tumba y su encuentro con Jesús está fuera de la tumba. Además, algunas mujeres de nuestra compañía nos sorprendieron. Estaban en la tumba temprano en la mañana y no encontraron su cuerpo, y volvieron diciendo que aún habían visto una visión de ángeles, los cuales decían que estaba vivo. Fueron algunos de los que estaban con nosotros al sepulcro, y lo hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Lucas 24, 22 al 24. Por lo tanto, es posible crear una historia combinada de las 4 versiones diferentes de la primera visita a la tumba de Jesús que tiene un significado diferente al de las versiones individuales y no tiene contradicción. Ninguna de las afirmaciones de hecho que componen su línea argumental contradice ninguna otra dentro de la historia combinada. La historia combinada es lógica, mientras que las diferentes versiones son contradictorias. El ingenio de los autores merece nota. Su rompecabezas está construido para que los lectores ilógicos crean que los pasajes indican que Jesús resucitó de entre los muertos, mientras que los lógicos verán los pasajes como una comedia de errores. Además, los autores han hecho posible deliberadamente calcular la probabilidad de que el ajuste perfecto entre la secuencia de eventos dentro del Evangelio de Juan y los otros 3 evangelios haya ocurrido por casualidad. Esto se puede hacer mediante el uso de lo que me refiero como la cadena de multiplicación. Este método se utiliza, por ejemplo, para garantizar que las máquinas tragamonedas sean rentables para sus propietarios. Si una máquina tragamonedas paga un pago de 1000 a 1 por mostrar 5 cerezas seguidas, la probabilidad de que esto ocurra debe ser inferior a 1000 a 1 para que la máquina sea rentable. Para crear la impresión de que 5 cerezas secuenciales son probables, tales máquinas a menudo tendrán el símbolo deseado en ranuras individuales relativamente seguido, digamos una vez cada 3 tiradas. Sin embargo, una ranura mostrará el símbolo raramente, digamos una vez en 100 tirones. Por lo tanto, la cadena de multiplicación para determinar las posibilidades de una máquina de mostrar 5 cerezas sería 3 por 3 por 3 por 100, lo que le daría al jugador una posibilidad entre 9.100 de acertar el 1.000 a 1 el premio mayor. Si 4 autores distintos han creado cada uno versiones diferentes de la primera visita a la tumba, entonces cada autor ha registrado accidentalmente hechos diferentes. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan el autor registra que la primera visita ocurre en la oscuridad. Mientras que en Lucas el autor registra que el sol ha salido antes de que María Magdalena venga a la tumba. Sin embargo, para que la historia combinada tenga su secuencia lógica y temporal perfecta, el autor del Evangelio de Juan solo puede seleccionar la posición del sol que indica que su versión comienza más temprano, lo cual tiene solo una posibilidad entre 4 de hacerlo. Del mismo modo, cada uno de los autores de los otros 3 evangelios tiene solo una posibilidad entre 4 de describir accidentalmente su primera visita, como si ocurriera en el siguiente punto dentro de la secuencia. Por lo tanto, las probabilidades de que 4 autores distintos describan accidentalmente sus versiones comenzando con la de Juan, luego la de Mateo, seguida de la de Marcos y finalmente la de Lucas son 4 por 4 por 4 por 4, o una probabilidad en 256. Observe que esta secuencia no se tiene en cuenta porque los 4 autores reflejan una tradición compartida, ya que la secuencia se crea por las diferencias entre las 4 versiones, no por sus similitudes. Una tradición compartida, en todo caso, haría menos probable que los 4 autores dieran cada uno un momento diferente para la primera visita. Una tradición compartida es igualmente inverosímil como explicación de la relación lógica entre cualquiera de los elementos dentro de la secuencia, ya que el ajuste lógico es creado por los diferentes hechos que los 4 evangelios usan para describir la primera visita. La combinación de sus declaraciones contradictorias de los hechos crea el ajuste lógico perfecto entre los eventos del Evangelio de Juan y los otros 3 evangelios, por lo tanto, su relación no puede explicarse sugiriendo que los 4 autores diferentes podrían haber compartido una fuente común. Tenga en cuenta que si incluso un hecho en las 4 versiones fuera diferente de lo que es, esto destruiría la secuencia lógica entre el Evangelio de Juan y los otros 3 evangelios. Por ejemplo, si el autor de Mateo, el evangelio cuya posición del sol indica que sus visitantes han venido directamente después de los de Juan, hubiera registrado que los primeros visitantes se encontraron no con uno sino con 2 ángeles, entonces la historia combinada se volvería contradictoria.
Esto se debe a que esta descripción no coincidiría con la de Juan, que establece que un discípulo llegó primero. Por lo tanto, la probabilidad de que el autor de Mateo registre accidentalmente que los primeros visitantes se encuentren con un solo ángel y no, como se encuentra en los otros evangelios, con 0 o 2, es una posibilidad entre 3. Y esa probabilidad se convierte en un elemento de una cadena de multiplicación para toda la secuencia de eventos. Las siguientes son declaraciones de hecho que 4 autores distintos tendrían que registrar accidentalmente para producir la secuencia perfecta de eventos entre el Evangelio de Juan y los otros 3 evangelios. E incluido las probabilidades más bajas de que cada evento sea registrado por un autor en particular, por ejemplo, los eventos 4 y 5 a continuación, donde el autor de Juan menciona que el discípulo miró dentro de la tumba vacía pero no entró. Se puede argumentar que las probabilidades de que este detalle irrelevante se mencione en este momento son mucho más altas que una posibilidad entre 2. Sin embargo, solo doy la posibilidad binaria, es decir, el autor podría registrar que el discípulo miró o no miró adentro. 1. El sol debe indicar que María viene primero a la tumba en la versión dada en el Evangelio de Juan, una oportunidad en 4. 2. María no debe encontrarse con ángeles durante su primera visita a la tumba en el Evangelio de Juan. Una oportunidad en 3. 3. El otro discípulo debe llegar primero a la tumba, no Pedro. Una oportunidad en 2. 4. El otro discípulo no debe entrar. Una oportunidad en 2. 5. El discípulo debe mirar hacia adentro. Una oportunidad en 2. 6. Simón Pedro, no Pedro ni el otro discípulo, debe ser el que llegue segundo al sepulcro. Una oportunidad en 3. 7. Debe entrar solo. Una oportunidad en 2. 8. El otro discípulo debe ir al sepulcro después de Simón Pedro. Una oportunidad en 2. 9. El sol debe indicar que María viene a la tumba en segundo lugar en la versión dada en el Evangelio de Mateo. Una oportunidad en 4. 10. El grupo descrito en Mateo debe encontrarse con un ángel. Una oportunidad en 3. 11. El ángel de Mateo debe estar fuera de la tumba. Una oportunidad en 2. 12. El sol debe indicar que María viene a la tumba después en la versión dada en el Evangelio de Marcos. Una oportunidad en 4. 13. El grupo de Mateo debe encontrarse con un ángel. Una oportunidad en 3. 14. El grupo de Mateo debe encontrarse con el ángel dentro de la tumba. Una oportunidad en 2. 15. El sol debe indicar que María llega la última a la tumba en la versión dada en el Evangelio de Lucas. Una oportunidad en 4. 16. El grupo descrito en Lucas debe descubrir a los ángeles dentro de la tumba. Una oportunidad en 2. 17. Este grupo debe encontrarse con 2 ángeles. Una oportunidad en 3. 18. El ángel debe pedir que se diga Pedro y no Simón Pedro. Una oportunidad en 2. 19. La María, que está afuera llorando en Juan, debe encontrarse con 2 ángeles, porque el plural se usa en Lucas para describir a aquellos que van a la tumba. Una oportunidad en 2. 20. Los ángeles que María ve deben estar dentro de la tumba, porque aquellos que van a la tumba en Lucas son descritos como no viendo a Jesús. Una oportunidad en 2. 21. María debe encontrarse con Jesús fuera del sepulcro. Una oportunidad en 2. Por lo tanto, la cadena de multiplicación para determinar la probabilidad de que 4 autores distintos pudieran registrar estos hechos exactos por casualidad sería 4 por 3 por 2 por 2 por 2 por 3 por 2 por 2 por 4 por 3 por 2 por 4 por 3 por 2 por 4 por 2 por 3 por 2, que equivale a una probabilidad en 2,54,803,968. Esto demuestra que 4 autores distintos no crearon la historia combinada por casualidad y que, por lo tanto, fue creada intencionalmente. Esta prueba es tan concluyente como, por ejemplo, las probabilidades de ADN que se utilizan en nuestros días para hacer coincidir la sangre que queda en la escena del crimen con la de un sospechoso. De hecho, las probabilidades de ADN se determinan utilizando un enfoque similar al anterior. Mi teoría también es sólida en el sentido de que es tan fácilmente refutable. En otras palabras,
Los especialistas en probabilidad pueden demostrar fácilmente cualquier error en mis premisas o conclusión. De hecho, cualquier lector curioso puede simplemente volver sobre mis pasos y llegar a un juicio independiente. En cualquier caso, la versión combinada de las 4 historias es tan obvia que es razonable preguntarse por qué nadie se dio cuenta antes. La respuesta es que las contradicciones dentro de los 4 pasajes están diseñadas para ocultar la versión combinada. Estas contradicciones deben resolverse antes de que uno pueda ver fácilmente la versión cómica que crean los 4 pasajes. Los autores, en efecto, exigían que el lector fuera lógico antes de que se le permitiera ver la verdad. Aparte de la contradicción que involucra a Simón Pedro y Pedro mencionada anteriormente, todas las aparentes contradicciones entre las 4 versiones diferentes de la primera visita a la tumba de Jesús involucran a un personaje llamado María Magdalena. Dentro de las 4 versiones de la historia, se dice que ella llegó a la tumba en 4 momentos diferentes y con diferentes personas, que tocó y no tocó a Jesús, y que les dijo y no les dijo a los discípulos que la tumba estaba vacía. Todas son imposibilidades lógicas. Sin embargo, si los personajes femeninos en las 4 versiones de la visita a la tumba no se llamaran todos María Magdalena, sino que se les diera a cada uno un nombre diferente, digamos, María, Ruth, Esther e Isabel, entonces estas contradicciones no existirían y se habrían hecho visible la relación cómica entre la versión de Juan, donde los 2 discípulos corren hacia la tumba, y las otras versiones, donde los visitantes se encuentran con ángeles. De hecho, como los lectores pueden comprobar por sí mismos, la versión cómica se volvería demasiado evidente y el cristianismo podría no ser una religión mundial en la actualidad. Por lo tanto, se puede decir que la viabilidad misma del cristianismo depende de la noción de que todos los personajes llamados María Magdalena en el Nuevo Testamento son el mismo individuo. Sin embargo, no es posible que todas las Marías Magdalenas de los 4 evangelios sean la misma persona. Los autores crean 2 métodos que permiten a cualquier lector lógico determinar esto. Primero, como se señaló anteriormente, es físicamente imposible que una sola María Magdalena haga todo lo que se le atribuye en las 4 historias. María Magdalena no puede, primero, visitar la tumba en diferentes momentos. Ella no puede estar diciéndole a Simón Pedro que la piedra de la tumba ha sido removida y al mismo tiempo venir con especias aromáticas para ungir a Jesús. Además, cada una de las primeras visitas que hace a la tumba es con diferentes individuos, otra imposibilidad física. Además, la María Magdalena en el Evangelio de Marcos, a quien se le dice que le diga a Pedro que Jesús ha resucitado, se dice que no se lo dijo a nadie. Sin embargo, las Marías Magdalenas de Lucas y Marcos les dicen a los discípulos que ha resucitado, por lo tanto, lógicamente, tampoco puede ser la María Magdalena en Marcos. Del mismo modo, la María Magdalena de Juan no puede ser la María Magdalena de Mateo, porque a la María de Juan no se le permite tocar a Jesús, mientras que en Mateo se la describe aferrada a sus pies. Por lo tanto, un lector racional debe concluir que cada María Magdalena es un personaje distinto. El lector ilógico, es decir, el que se toma en serio el Nuevo Testamento y, por tanto, ve a Jesús como divino, debe aceptar las contradicciones que crean las 4 versiones de la primera visita a la tumba de Jesús. Tal lector acepta que María Magdalena primero visita la tumba en diferentes momentos y con diferentes personas, que toca y no toca a Jesús, y que les dice y no les dice a los discípulos que Jesús ha resucitado. Los autores de los evangelios pueden haber creído que tal lector merece, y tal vez incluso necesita, a Jesús. Para el lector lógico, que entiende que cada María Magdalena debe ser un personaje aparte, estas contradicciones están resueltas. Las contradicciones con respecto a la hora de la primera visita, el diferente número de personas en el grupo que visita la tumba primero, así como cuántos ángeles los diferentes grupos se encuentran cerca de la tumba, se resuelven con esta única percepción. Como lo son las contradicciones de María Magdalena cuando toca y no toca a Jesús, y cuando les dice y no les dice a los discípulos que Jesús ha resucitado. Esta visión única permite ver la verdad, es decir, la versión combinada. Además, María Magdalena, como Jesucristo, también puede verse como un título, no solo como un nombre. María Magdalena significa simplemente María de Magdale, un pueblo de Galilea. Desde la perspectiva romana, cualquier mujer rebelde, es decir,
cualquier María de Magdala sería una María Magdalena. El punto que los autores desean que el lector lógico entienda aquí es simplemente que el mismo nombre puede darse a más de una persona. Los autores del Nuevo Testamento construyeron el rompecabezas de la tumba vacía de tal manera que su solución, el darse cuenta de que más de un personaje está siendo referido con el mismo nombre, es también la solución para entender el Nuevo Testamento mismo. Puede haber más de una María Magdalena y, por tanto, puede haber más de un Jesús. La noción de que el Nuevo Testamento se refiere a más de un individuo como Jesús, aunque parezca inverosímil, es en realidad la única forma de resolver los hechos contradictorios que contiene. De hecho, como con María Magdalena, los autores hicieron lógicamente imposible que los Jesús descritos en los 4 evangelios hayan sido la misma persona. Y, como he mostrado, la lógica, la memoria y el humor burlón son los requisitos previos que los autores del Nuevo Testamento requieren de un lector para comprender su verdad. Una forma en que el Nuevo Testamento revela que hay más de un Jesús son las diferentes genealogías de los Jesús en Mateo y Lucas. Dado que no hay nada fortuito ni casual en el Nuevo Testamento, 2 genealogías distintas indicarían, por supuesto, 2 individuos distintos. Asimismo, el Jesús que es crucificado en el Evangelio de Juan no podría ser el Jesús que es crucificado en ninguno de los Evangelios sinópticos, porque es crucificado el día anterior a la Pascua, mientras que todos los demás Jesús son crucificados en la misma Pascua. Además, cada uno de los Jesús en los 4 Evangelios tiene un grupo de discípulos con nombres ligeramente diferentes. Y, por supuesto, en ninguna parte de los Evangelios hay una descripción física de Jesús. Una de las razones por las que el elemento cómico de los muchos Jesuses no se notó previamente es que al principio de la historia cristiana un redactor hizo un cambio editorial al nombre del personaje del Nuevo Testamento conocido hoy como Barrabás. Barrabás es una palabra compuesta formada por el hebreo bar, hijo, y abba, padre, que quiere decir hijo del padre. Si bien el personaje se conoce hoy simplemente como Barrabás, este no era su nombre en la versión del Nuevo Testamento con la que los eruditos de la Iglesia primitiva estaban familiarizados. Sabemos por Orígenes, 250 de la era cristiana, y otras versiones del Nuevo Testamento con las que estaban familiarizados se referían a este personaje no como Barrabás sino como Jesús Barrabás. Orígenes escribió acerca de su consternación por el hecho de que el nombre del criminal cuando Jesús fue encarcelado era Jesús Barrabás, es decir, Jesús, el Hijo del Padre. Aunque no reconoció el nombre como gracioso, intuyó que había algo malo en que el compañero de celda de Jesús tuviera un nombre tan similar al suyo. Evidentemente, esta preocupación fue compartida por funcionarios eclesiásticos posteriores porque todas las copias más antiguas existentes del Nuevo Testamento, sinaítico, alejandrino, vaticano, se refieren a este personaje solo como Barrabás. Sin embargo, con base en la erudición moderna, tanto la New English Bible como la Cholars Version han decidido dar a Jesús Barrabás como el nombre de este personaje en sus traducciones. En tal traducción, el propósito del personaje llamado Jesús Barrabás queda claro. El Nuevo Testamento afirma rotundamente que hubo más de un Jesús. Fíjate en el humor de la siguiente declaración de Pilato: le castigaré, pues, y le soltaré. La broma es que es imposible saber a qué Jesús Pilato se refiere como él. Note también que, tal como estaban en la tumba vacía, los judíos se caracterizan por ser muy emocionales. El humor deriva de la idea de que en tal estado no pueden distinguir un Jesús del otro. Pero todos gritaron a una, fuera con este hombre, y suéltanos a Jesús Barrabás, un hombre que había sido encarcelado por una insurrección iniciada en la ciudad y por asesinato. Pilato se dirigió a ellos una vez más, deseando soltar a Jesús, pero ellos gritaron, crucifícale, crucifícale. Por tercera vez les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Pero ellos eran urgentes, exigiendo a grandes gritos que fuera crucificado. Y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato dio sentencia para que se les concediera su demanda. Lucas 23, 18 al 24. En cada uno de los evangelios, después de la resurrección, se describe que los discípulos se encuentran con un personaje llamado Jesús. Sin embargo, los muertos no pueden volver a la vida.
Los autores de los evangelios simplemente continúan con la broma que comienza cuando los discípulos se confunden unos a otros con ángeles en la tumba vacía de Lázaro. Cada evangelio revela cómicamente que el individuo que los discípulos creen que es el Mesías resucitado es diferente del que fue crucificado, afirmando repetidamente que no podían reconocer al Jesús resucitado. Los pasajes relacionados siguen. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Mateo 28, 17. Después de esto, apareció en otra forma a 2 de ellos, cuando iban caminando por el campo. Marcos 16, 12. Pero ellos estaban aterrorizados y asustados y pensaban que habían visto un espíritu. Lucas 24, 37. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y fue con ellos. Pero sus ojos no pudieron reconocerlo. Lucas 24, 16. Justo cuando amanecía, Jesús se paró en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Juan 21, 4. En Juan 20, 15. A continuación, María Magdalena tampoco puede reconocer a Jesús y lo confunde con un jardinero. Este pasaje es parte del elemento de humor de raíz y rama, que se centra alrededor de Tito podando al Mesías judío Eleazar, quien fue llevado al Monte de los Olivos. Este episodio es el clímax profético y cómico del Nuevo Testamento. Es el momento en que prevé a Tito cambiándose a sí mismo por el Mesías judío, lo que en realidad ocurre en Juan 21. Es entonces cuando, después de matar a Jesús, Tito comienza a ser el Jesús del cristianismo. Un lector que sea capaz de entender la siguiente profecía con respecto a Tito habrá resuelto esencialmente el enigma central del Nuevo Testamento y la guerra de los judíos. Nótese la brillante ironía en el hecho de que María confundiera al Mesías con un jardinero y le preguntara si se lo había llevado. Esto es exactamente lo que le sucede a Eleazar, quien es llevado por un jardinero en el Monte de los Olivos. Los autores hacen que María confunda al individuo con un jardinero porque esto crea una predicción satírica de lo que de hecho ya ha ocurrido. La verdad es una imagen especular de la narración superficial. Mientras Jesús es confundido con un jardinero que no ha llevado al Mesías, Tito se convierte en un jardinero que es confundido con Jesús y que se lleva al Mesías. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, «Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo, «Rabbouni». ¿Qué significa maestro? Juan 20, 15 al 16. El siguiente pasaje de la guerra de los judíos revela por qué Tito encuentra necesario crear una religión que lo adore sin que sus miembros lo sepan. El problema de Tito es que los sicarios se niegan a llamarlo Señor, incluso después de haber sido torturados. Para eludir esta terquedad, Tito simplemente se transforma en el Mesías judío. La última broma del cristianismo es que hace que los judíos llamen Señor al César sin que ellos lo sepan. El pasaje también contiene otro elemento del cristianismo evidentemente robado del movimiento sicario, el de sus miembros que se regocijan mientras son torturados por negarse a renunciar a su fe. Los sicarios, cuyo coraje, o si deberíamos llamarlo locura, o dureza en sus opiniones, todos quedaron asombrados. Porque cuando se les hizo uso de toda clase de tormentos y vejaciones de sus cuerpos que se les podía imaginar, no pudieron hacer que ninguno de ellos cumpliera hasta confesar, o parecer confesar, que César era su señor, pero conservaron su propia opinión, a pesar de toda la angustia en que fueron llevados, como si recibieran estos tormentos y el mismo fuego con cuerpos insensibles al dolor, y con un alma que en cierto modo se regocijaba bajo ellos. Pero lo que más asombró a los espectadores fue el coraje de los niños, porque ninguno de estos niños fue tan vencido por estos tormentos como para nombrar a César por su señor. Hasta aquí la fuerza del valor, del alma, prevalece sobre la debilidad del cuerpo. El intercambio de Tito con Jesús ocurre en Juan 21. El capítulo comienza con Jesús llegando al mar de Galilea por la mañana, donde se mostró a sus discípulos. Se describe a los discípulos como incapaces de reconocer a Jesús desde el pequeño bote en el que pasaron la noche. Jesús les instruye a echar la red, después de lo cual recogen una multitud de peces. Siendo informado que es el Señor,
Simón nada hasta la orilla, donde él y los discípulos comen pan y peces con Jesús, quien luego profetiza que Simón morirá pero que Juan se salvará. Después de estas cosas Jesús se manifestó de nuevo a los discípulos en el mar de Tiberíades, y de esta manera se manifestó Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos estaban juntos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Salieron e inmediatamente subieron a la barca, y esa noche no pescaron nada. Pero cuando llegó la mañana, Jesús se paró en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron, no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Y lo echaron, y ya no podían sacarla por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa exterior, porque estaba desnudo, y se zambulló en el mar. Pero los otros discípulos llegaron en la barca pequeña, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 200 codos, arrastrando la red con peces. Luego, tan pronto como llegaron a tierra, vio allí unas brasas, y pescado puesto sobre ella, y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió y arrastró la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid a desayunar. Sin embargo, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Entonces vino Jesús y tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta es la tercera vez que Jesús se muestra a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Juan 21, 1 al 14. Esta historia de los discípulos atrapando peces comparte una serie de paralelos con el pasaje de la guerra de los judíos que describe a los romanos atrapando judíos como peces en el mar de Galilea, que he discutido anteriormente. En ese pasaje, Josefo describe una banda de rebeldes dirigida por Jesús, el hijo de Safat. Este Jesús lidera una salida contra los romanos. En respuesta, Vespasiano le ordena a Tito que tome una fuerza y contraataque a Jesús y su banda. Antes de la batalla, Tito pronuncia el discurso en el que describe la próxima batalla como mi inicio. Luego ataca a los judíos con sus tropas y los derrota. Algunos de los judíos, sin embargo, escapan a sus barcos en el mar de Galilea. Josefo describe estos barcos como pequeños, donde pasan la noche. A la mañana siguiente, Tito ordena a sus soldados que construyan botes para atacar a los judíos. En la batalla naval que siguió, los romanos atrapan judíos como si fueran peces. Después de la batalla, Josefo describe los cadáveres de los judíos que despedían un hedor terrible. El siguiente diagrama se presenta para aclarar los paralelismos entre el pasaje de la batalla naval de Josefo y Juan 21, 1. Ambos pasajes describen a los seguidores de un Jesús que pasan la noche en un pequeño bote. 2. Ambos pasajes describen una captura que ocurre a la mañana siguiente. 3. Cada pasaje ocurre en el mar de Galilea, Tiberíades. 4. Jesús y Tito comparten la colección de paralelos anotados previamente en Juan 21 que involucran la condenación de Simón y la salvación de Juan. Los paralelos funcionan para dar un significado tipológico y satírico a Juan 21, uno que no debería ser difícil de ver para el lector en este punto. De hecho, si Jesús les dijera a sus discípulos que echen la red y se conviertan en pescadores de hombres en Juan 21, entonces la relación satírica entre ese pasaje y la descripción de Josefo de la batalla naval se vuelve demasiado obvia para pasarla por alto. El hecho de que Jesús haga esta profecía antes en su ministerio no hace que sus implicaciones sean menos claras, particularmente a la luz del hecho de que el grupo al que instruye a echar la red en Juan 21 incluye a Simón, Santiago y Juan, los mismos individuos que él ha predicho que, de ahora en adelante, se convertirían en captadores de hombres, anteriormente en su ministerio. Una vez más, los autores del Nuevo Testamento ponen a prueba la memoria del lector. Solo el lector con buena memoria recordará que es Simón y los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús predijo que, de ahora en adelante, serían pescadores de hombres.
Y solo un lector así recordará que Jesús hizo esta profecía con respecto a pescadores de hombres, mientras estaba parado en la misma playa donde Tito se para mientras sus soldados capturan judíos como peces. Note que el autor solo indica que los eventos de Juan 21 ocurren después de estas cosas, es decir, después de la crucifixión de Jesús. En otras palabras, los eventos de Juan 21 podrían haber ocurrido en cualquier momento después de la crucifixión y pueden entenderse como contemporáneos con los eventos del pasaje paralelo de pesca de la guerra de los judíos. Con este ingenioso recurso, los autores unifican los marcos temporales de los evangelios y la guerra de los judíos. Se pretende que Juan 21 se entienda como un evento de la vida de un Mesías judío alrededor del año 30 de la era cristiana y una representación, aunque satírica, de la batalla naval de Tito con los mesiánicos pescadores galileos. El pasaje se puede leer tanto como el final de la historia de un Salvador de Israel como el comienzo de la historia de otro. Al igual que los diferentes evangelios que forman el rompecabezas de la tumba vacía, Juan 21 y el pasaje de la pesca o captura de la guerra de los judíos están diseñados para ser interactivos. Y, nuevamente, su interacción crea una historia diferente a la benigna que aparece en la superficie. Juan 21 interactúa con el pasaje de pescadores o captores de Josefo para crear una sátira que indica que los confusos seguidores de Jesús confunden a Tito con el Señor. El Jesús al que siguen, Jesús, el hijo de Safat, el jefe principal de una banda de ladrones, no está en la playa porque Tito lo ha matado. Josefo registra su muerte en el pasaje, afirmando que Tito había matado a los autores de esta revuelta, indicando claramente a Jesús. Por lo tanto, el Jesús que siguen los discípulos ya no existe y confunden a Tito con su Señor. Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Así engañados, los discípulos luego hacen lo que les pide Tito, ayudando a los romanos a capturar a los rebeldes judíos que nadan en el mar de Tiberíades, echando su red. La sátira es una sinopsis perfecta de la verdadera intención del cristianismo, que es convertir a los seguidores del Mesías judío en seguidores del César, el Mesías romano, sin que ellos lo sepan. Habiendo logrado su objetivo, Tito, el Señor, se sienta con sus nuevos discípulos para un desayuno de pan y pescado. Las palabras pan y pez son, como he mostrado, ambas usadas como alegorías de carne humana en el Nuevo Testamento. Nótese el ingenio del autor. Los discípulos no preguntan su nombre, lo que revelaría el hecho de que su nombre es Tito, pero saben que él es el Señor. Jesús les dijo, venid y desayunad. Sin embargo, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Entonces vino Jesús y tomó el pan y se lo dio, y lo mismo el pescado. Esta es ahora la tercera vez que Jesús se mostró a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. La interacción entre el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos identifica el pez que Tito sirvió a sus nuevos discípulos en Juan 21 como los cuerpos putrefactos del pez asesinado por los romanos durante la batalla mencionada anteriormente. Este olor pútrido del pez en la playa es paralelo al hedor registrado en los otros pasajes del canibalismo, la tumba de Lázaro en el Nuevo Testamento y el hijo de María en la guerra de los judíos. Y un hedor terrible, y un espectáculo muy triste hubo en los días siguientes sobre aquel país, porque en cuanto a las costas, estaban llenas de naufragios, y de cadáveres todos hinchados, y como los cadáveres se inflamaban con el sol y se pudrían, corrompían el aire. Y el pan que comen los discípulos también se identifica en el Nuevo Testamento. Es la carne del Mesías que fue resucitado de entre los muertos. Observe cuán claro es el ejemplo del siguiente pasaje de declaraciones aparentemente simbólicas de Jesús que adquieren un significado cómico cuando se leen literalmente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos riñeron entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6, 51 al 53 para dejar en claro que es el cuerpo del Hijo del Hombre,
de lo que los discípulos están festejando, Juan 21 declara que esta es la tercera vez que Jesús se mostró a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. El autor incluye este detalle en este punto porque el Jesús, que en realidad resucitó de entre los muertos, fue Lázaro, quien se mostró a los discípulos 2 veces antes, primero en su resurrección y luego nuevamente en la fiesta de Lázaro. Los discípulos están siendo satirizados diciendo que sin saberlo se alimentan del cuerpo del Mesías. El chiste con respecto al pan en Juan 21 es que están comiendo del mismo pan que comieron durante la fiesta de Lázaro mencionada anteriormente. Me gustaría señalar que el análisis anterior tiene implicaciones para el sacramento de la comunión. Sugiere que los romanos crearon deliberadamente el ritual como una broma cruel para los cristianos. En cualquier caso, el humor que los romanos crearon sobre el canibalismo de los judíos mesiánicos surge evidentemente de la ironía que vieron en un pueblo con leyes dietéticas tan estrictas comiendo carne humana rancia. La ironía de los judíos, un pueblo demasiado observante de la ley para comer carne de cerdo, comiendo carne humana habría sido ampliamente entendida dentro de la clase patricia como una humorada cruel cuando se escribió la guerra de los judíos. El satírico Juvenal, por ejemplo, se refirió a él sin proporcionar ningún contexto. Algunos, cuya suerte ha sido tener padres temerosos del sábado, no adoran nada más que las nubes y el numen de los cielos, y no ven diferencia entre la carne de los cerdos y la de los humanos, ya que sus padres se abstuvieron de comer cerdo. Los dos, Jesús, que están en la playa cuando los romanos atrapan a los judíos en el mar de Galilea, Tito y Jesús el hijo de Zafat, son simplemente los últimos Jesús dentro de otro giro cómico. Todos los Jesús encontrados después de la resurrección son individuos diferentes. Como han hecho con las diversas Marías Magdalenas, los autores incluyen detalles aparentemente irrelevantes en cada evangelio que hacen lógicamente imposible que cualquiera de los 4 Jesús encontrados después de la resurrección haya sido el mismo individuo. En Mateo, el Jesús encontrado por sus discípulos no asciende al cielo, sino que dice a sus seguidores, «Yo estaré siempre con vosotros». En Marcos, sin embargo, se describe a Jesús ascendiendo al cielo, tal como lo hace en el Evangelio de Lucas. Aunque estas dos historias de ascensión parecen idénticas, en realidad tienen lugar en lugares diferentes. Los autores revelan esto en un pasaje anterior de Marcos 14, 28. Este pasaje indica que Jesús se reunirá con sus discípulos en Galilea, obviamente algunos días después de su resurrección, mientras que la ascensión en Lucas ocurre en las afueras de Jerusalén el mismo día de la resurrección. Finalmente, el Jesús de Juan se encuentra con un número diferente de discípulos después de la resurrección, un número diferente de veces y en un lugar diferente al de los otros 3 evangelios. Los autores de los evangelios diseñaron su creación para que fuera perfectamente lógica. Cada vez que 2 eventos parecen contradecirse, el lector debe reconocer que está leyendo incorrectamente. Es decir, que él o ella está haciendo una suposición incorrecta. En este caso, la suposición incorrecta es que todos los Jesús en los evangelios son el mismo individuo. Simplemente cambiar esa suposición hace que los evangelios se vuelvan verdaderos, es decir, sin contradicción. Sin embargo, a quien encuentran los discípulos en las conclusiones de Mateo, Marcos y Lucas sino al Jesús que fue crucificado. Así como los autores han identificado de quién es la tumba vacía que descubre María Magdalena, con su piedra removida, antes de que ella se encuentre con ella en la oscuridad, los autores ya le han dado al lector esta información. Los Jesús representados al final de los sinópticos son los 3 Jesús a quienes Pilato había liberado previamente, Jesús Barrabás. Como último trazo cómico del Nuevo Testamento, cada evangelio concluye con un individuo diferente como su Jesús. Por supuesto, el Jesús final es el que se describe en Juan 21, el final de los evangelios. ¿Qué Jesús es Tito, el verdadero Hijo de Dios a quien adora el cristianismo? Sospecho que el rebaño de Cristos que deambula al final de los 4 evangelios es una broma que refleja el hecho de que hubo numerosos individuos que afirmaban ser el Mesías durante esta era, un hecho que se registra tanto en el Nuevo Testamento como en la guerra de los judíos. Los autores del Nuevo Testamento quizás estén señalando cómicamente que, dado que ya hay tantos Mesías o Cristos, no hay razón por la que Tito no pueda ser uno también. Finalmente, una pregunta que encontré interesante es si los autores intentaron presentar la versión combinada
de la visita a la tumba vacía y la revelación de que Jesús no resucitó de entre los muertos como una declaración filosófica que aboga por la razón sobre el misticismo religioso. El lector debe resolver esas contradicciones lógicas. Si falla, el castigo es creer en un Dios falso. Es posible que los autores de los evangelios los crearan como una especie de herramienta educativa disfrazada de narración sobre Jesús. Los autores pueden haber deseado que sus lectores trabajaran a través de las diversas contradicciones en la lógica para desarrollar su capacidad de razonamiento y así poder pensar en su salida de la superstición religiosa. Es posible que hayan deseado que los evangelios fueran vistos por la posteridad como su contribución al desarrollo de la razón.